Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Excelente día. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les da la más cordial bienvenida a su canal, La Sinfonía del Pensamiento. El día de hoy, damas y caballeros, como cada que tenemos la posibilidad de hacer comunicación y comunión espiritual, comunión cultural, he preparado para todos y todas ustedes un texto muy importante, muy interesante, el cual lleva por título Lecciones sobre la historia de la filosofía. Lecciones sobre la historia de la filosofía. Estas lecciones fueron dictadas por Hegel a sus discípulos. No se publicaron en vida del autor, sino de manera póstuma, existiendo una edición original de 1833. Entonces, para todos y todas ustedes, el día de hoy tenemos el discurso inaugural que ofreció Hegel en la Universidad de Heidelberg, un 28 de octubre de 1816. Este discurso inaugural, dictado por Hegel, tiene como uno de sus propósitos fundamentales devolver la dignidad a la filosofía, que la dignidad de la filosofía no se pierda, sino que sea recuperada. Entonces, damas y caballeros, con ustedes, lecciones sobre la historia de la filosofía, esperando sea de su agrado el contenido que aquí vamos a desplegar y también que pueda ser un motivo para todos aquellos y aquellas que se dedican o se habrán de dedicar a la filosofía. Vamos a ver qué es lo que nos dice el gran filósofo alemán Jorge Guillermo Federico Hegel. Discurso inaugural, Universidad de Heidelberg, 28 de octubre de 1816. Me pareció importante traer a cuento este discurso inaugural en defensa de la filosofía, porque justamente en mis años de estudiante universitario, cuando cursaba la licenciatura en filosofía, ya hace algún tiempo, un abogado de cierto prestigio acompañó a mi papá a una diligencia y en ese momento, en la plática, me decía el abogado: oye, pero ¿cómo es que estudias filosofía? ¿Quién necesita filósofos aquí en México o incluso en América? Tal vez si estuviésemos en un país de primer mundo o tal vez si estuviésemos en algún país europeo, pues podría ser que la filosofía tenga una razón de ser. Pero ¿quién necesita en este momento a los filósofos y a la filosofía? Esto me decía aquel abogado de cierto renombre, y sin embargo, en ese momento le pude responder que precisamente porque en el sistema jurídico, por ejemplo, de nuestro país, hay toda una serie de fisuras, de principios obsoletos, de leyes que no se cumplen, de arbitrariedades, de corrupción, en un sistema jurídico decadente y putrefacto, es cuando más que nunca se necesita la filosofía, y particularmente la filosofía del derecho. Desde luego, mi respuesta no creo que le haya agradado mucho. De hecho, una vez que la mencioné, continuó la conversación, se fue a otros registros, ya no se tocó más el tema, pero no dejé pasar la oportunidad de responder a esa situación. Y precisamente recordando aquel tiempo lejano en el cual comencé mi primera defensa de la filosofía frente a una persona
que quería denostarla, menospreciarla y quitarle todo valor y crédito, fue cuando precisamente me pronuncié a favor de la filosofía. Al estar leyendo este discurso inaugural, recordé aquel momento. Pero bueno, sin más preámbulos, comencemos. Dice el filósofo Hegel: señores, parece haber llegado la hora de que la filosofía pueda confiar en encontrar de nuevo la atención y el amor a que es acreedora, en que esta ciencia, que había llegado casi a enmudecer, recobre su voz y sienta revivir la confianza de que el mundo, que parecía haberse vuelto sordo para ella, le escuche de nuevo. Las cabezas de los hombres no disfrutaban de la libertad necesaria para consagrarse a la vida interior, una vida más alta, a la vida pura de la espiritualidad. Por un lado se encuentra el estado de la Iglesia y por el otro se encuentra el reino de Dios y el reino de la tierra. La filosofía decae y desaparece para quedar convertida tan solo en un recuerdo, en una vaga idea, y únicamente se conserva como una peculiaridad. Sin embargo, la naturaleza nos asigna la alta misión de ser los guardianes de este fuego sagrado. Por tanto, dedicarse a la filosofía es una actividad seria y profunda. Como pueden escuchar, damas y caballeros, en este primer pasaje que he leído, Hegel dice que por un lado se encuentra el grueso de la gente, la mayoría de las personas, que desviviéndose por el qué vestir, el qué comer, el dónde vivir, etcétera, no tienen el tiempo suficiente o necesario para poderse dedicar a la reflexión, a la especulación, al cultivo de la filosofía. Y aquí nos dice Hegel: ha llegado el momento, ha llegado el instante en que Alemania se pueda dedicar al cultivo de la filosofía. Ahora también nosotros podríamos decir un tanto más aquí en México y en general en América Latina. Ha llegado el momento, precisamente por los tiempos tan complejos, tan convulsos que estamos viviendo, que algunas personas están padeciendo o sobreviviendo. Hoy más que nunca es importante voltear la mirada hacia la filosofía, la divina filosofía, la eterna filosofía, y recordarle al ser humano que es muchísimo más, infinitamente más, que lo meramente biológico, que lo meramente orgánico, que lo meramente bioquímico. Más allá de lo anatómico, existe un anhelo, una búsqueda de sentido, una búsqueda del infinito, un hambre de inmortalidad y de totalidad, de universalidad, y todo ello es gracias a la naturaleza espiritual del ser humano. Pero bueno, vamos a continuar con las palabras de Hegel. Ha ocurrido que, mientras las sólidas cabezas se dedicaban a los problemas prácticos, la gran empresa de la filosofía caía en manos de la superficialidad. Nunca había llegado esta ciencia a verse tan mal parada como en los momentos actuales. Nunca había navegado por su superficie con tal arrogancia
la vacuidad y la presuntuosidad, dándose aires de tener el cetro en sus manos. Aquí nos recuerda Hegel que por un lado se encuentra el profundo espíritu de la época, esa necesidad de que renazca la filosofía, el fuego sagrado, el fuego eterno de la sabiduría. Y por el otro lado tenemos una lucha contra la superficialidad, laborando con seriedad y con honradez, dice Hegel, para sacar a la filosofía de la soledad en que se ha ido a refugiar. Pero ¿cómo se va a dar esta aurora, este renacimiento de la filosofía? Pues gracias y a través de un interés genuino y auténtico, como lo mencioné al principio de este discurso inaugural. Hegel había señalado que el Estado se ocupaba del reino de la tierra, la Iglesia del reino de Dios, pero de la ciencia, de la seriedad de la vida, de la profundidad de la vida, del contenido espiritual, del contenido cultural de alto impacto, tendría que ocuparse la filosofía. Continúa Hegel. Saludemos todos juntos la aurora de un tiempo mejor, en el que el espíritu, hasta ahora arrastrado hacia el exterior, pueda replegarse hacia sus adentros y volver en sí, ganar el espacio y el suelo necesarios para su reino propio, en donde los ánimos se eleven sobre los intereses cotidianos y se dejen ganar por lo verdadero, lo eterno y lo divino, elevándose hacia la contemplación y asimilación de lo más alto. El valor de la verdad, la fe en el poder del espíritu, es la primera condición de la filosofía. Aquí está Hegel, damas y caballeros, señalando algo fundamental. ¿Para qué la filosofía? Para ganar lo verdadero, lo eterno y lo divino, elevándose hacia la contemplación y la asimilación de lo más alto, el valor de la verdad, la fe en el poder del espíritu, es la primera condición de la filosofía. El ser humano, que es espíritu, puede y debe considerarse digno de lo más alto. Jamás podrá pensar demasiado bien en cuanto a la grandeza y el poder de su espíritu. Y, si está dotado de esta fe, no habrá nada, por arisco y por duro que sea, que no se abra ante él. La esencia del universo, al principio cerrada y oculta, no encierra fuerza capaz de resistir al valor de un espíritu dispuesto a conocerla. No tiene más remedio que ponerse de manifiesto ante él y desplegar ante sus ojos, para satisfacción y disfrute suyo, sus profundidades y sus riquezas. A donde algunos ven en la historia de la filosofía una prueba de su nulidad como ciencia, Hegel nos dice: es evidente que si existen diversos conceptos de la filosofía, solamente el concepto verdadero nos pondrá en condiciones de comprender las obras de los filósofos que han sabido mantenerse en su labor fieles a su sentido. Repito, es evidente que si existen diversos conceptos de la filosofía, solamente el concepto verdadero nos pondrá en condiciones de comprender sus obras, las obras de los filósofos que han sabido mantener en su labor y que se han encontrado fieles a su sentido. Abundan
las historias de la filosofía, compuestas de numerosos volúmenes y hasta, si se quiere, llenas de erudición, y en las que, sin embargo, brilla por su ausencia el conocimiento de la materia misma sobre la que versan. Los autores de tales historias podrían compararse a animales, por cuyos oídos entran todos los sonidos de la música, pero sin ser capaces, naturalmente, de captar una cosa, la armonía de esos sonidos. ¿Qué les parece, damas y caballeros? Esto es lo que nos dice el filósofo Hegel, el gran filósofo alemán. Nos está recordando que hay que tener una cierta disposición de espíritu, una cierta disposición de la voluntad, para poder no solamente entrar en la atmósfera de la filosofía, sino respirar ese aire diáfano, puro, cristalino, y de ahí salir renovados, teniendo la impronta de buscar la verdad a ultranza, esa verdad transformadora. Esto es a lo que yo llamo filosofía de la educación espiritual. Una filosofía que no se agota en la teoría, sino que incide en la práctica. Una filosofía social, una filosofía urbana, una filosofía al alcance de todos y todas. Estamos leyendo, damas y caballeros, el discurso inaugural que ofreció Hegel en 1816, un 28 de octubre, al estar en la Universidad de Heidelberg. El día de hoy para todos y todas ustedes, lecciones sobre la historia de la filosofía. Esas lecciones que vendrán más adelante, como lo he señalado, representan los registros que los discípulos de Hegel tuvieron a bien transcribir de lo que de viva voz ofrecía el filósofo alemán. Esta es una edición posterior, aparecida originalmente en 1833. Como pueden ustedes escuchar, damas y caballeros, se trata de la defensa de ese fuego eterno, primigenio, de ese fuego sagrado y divino que es el fuego de la filosofía. Hegel nos está recordando que se puede llevar al nivel de ciencia a la filosofía, pero para ello es necesario una férrea disciplina, un amor profundo por el saber, la investigación, la lectura, la reflexión, y todo ello con la finalidad de ir más allá de la inmediatez, de la superficialidad, de la vacuidad. Seguramente, como bien lo señala Hegel, no todas las personas quizá estén dispuestas a consagrar un tiempo amplio y profundo a la investigación de la filosofía. Y sin embargo, aquellos héroes o heroínas de la sabiduría, del pensamiento, del saber, del conocimiento, que por un momento quieran convertirse en los paladines, en los defensores de este fuego sagrado, entonces tendrán que ir hacia lo más sagrado, lo más divino, lo más profundo, lo más interior, hacia la espiritualidad. Damas y caballeros, esto es la Sinfonía del Pensamiento. Su servidor y amigo Iskander Kosonov Afkar les dice hasta la próxima. Habrá más de Hegel, seguramente, habrá más de sus lecciones, su manera de ver, de entender la filosofía. Por lo pronto baste con lo dicho en este momento. Que estas palabras sean tan solo un aliciente, un estímulo, que inciten a las personas y sobre todo a los filósofos y filósofas a recordar cuál es una de las tareas fundamentales del espíritu, de la cultura, de la filosofía. Muchas gracias, damas y caballeros.